Bienvenidos, señores, y muy buenas noches, buenos días o buenas tardes en función de dónde nos vean y cuándo vean esta transmisión. Agradecerles una vez más vuestra presencia. Como observarán, todavía nuestro compañero, nuestro amigo Ariel Umpierrez está de vacaciones. Vamos, ya se las está acabando. Creo que ya a partir de mañana ya está de nuevo con ustedes. Y bueno, pues simplemente rellenaremos este espacio hoy entre nosotros, donde, bueno, comentaremos algunas cosas. Yo quiero que hoy sea un programa ya un poquito especial, es decir, al fin y al cabo, los programas de Ariel tienen su personalidad y por mucho que yo intente aquí hacer ahora una cosa parecida, seguramente lo único que conseguiría sería una chapuza. Así que, nada, recordar, eso sí, siempre, por favor, por muchas razones, porque llegue a más gente y también por luchar contra la censura que cada vez nos aprieta más, darle al like, suscribirse, que es gratuito, es importante hacer estas dos pequeñas acciones porque, como repite tantas veces Ariel, nos ayuda muchísimo, ¿no? Por supuesto, también pueden hacerse socios del canal, y eso le dará acceso a contenidos exclusivos y va, pero bueno, esto ya lo explica mucho mejor su director cuando está aquí, que lo conoce perfectamente, ¿no? Como decía, hoy vamos a hacer un programa un poquito particular, ni va a ser tan largo, no quiero aburriros, soy yo solo al fin y al cabo, esto puede parecer un monólogo interminable, y ni va a ser tan largo, y además quiero que sea también un poco pedagógico. Es verdad que hay muchos y muy importantes temas que tratar, fundamentalmente, pues yo tenía aquí ahora mismo en cartera, tenía dos que tienen su importancia, ¿no? Uno es la clara fractura y división que se nota ya dentro de la Unión Europea, que es uno de los pilares de la hegemonía occidental sobre el mundo, ¿no? Sobre la hegemonía occidental global, precisamente haciendo honor a esa palabra global, ¿no? Es decir, esa hegemonía que se basa en una ideología llamada globalismo, que no deja de ser más que la ideología dominante, porque es la ideología de la clase dominante, ¿no? La que domina, esas oligarquías que dominan en el occidente realmente existente, no el que seguramente a muchos nos gustaría. Bien, pues esa división en Europa se ha escenificado esta misma semana con un enfrentamiento, bueno, con un espectáculo bochornoso que dio la señora Ursula von der Leyen, este personaje corrupto, infame, y que no ha votado nadie, nada más que entre ellos allí en el Parlamento Europeo, ese chiringuito de ladrones facinerosos, correveidiles, vividores, es decir, bueno, un pozo de mugre y de cochambre, como ya lo he definido otras veces. Pues estaba el señor Víctor Orbán haciendo su informe por el semestre de presidencia de la Unión Europea, en el que, bueno, él ha intentado, dentro de sus posibilidades, abrir caminos al intento de llegar a una salida diplomática para la guerra en Ucrania, que tanto está afectando a la economía europea, a la sociedad europea, incluso a la propia defensa europea, ¿no? Es decir, él visitó Moscú, él visitó Kiev, él visitó Estados Unidos, se entrevistó con Trump, bueno, pues hizo toda una serie de cosas. Él ha intentado, ha estado bloqueando partidas de dinero de ayuda al régimen de Kiev, con un intento de obligar de alguna forma a abrir canales diplomáticos y con ello buscar una salida al conflicto bélico. En fin, distintas iniciativas que ha tomado en estos 6 meses de presidencia. Bueno, todavía le queda algo, ¿no? Por lo menos estos primeros 4 meses de presidencia europea. Y bueno, la señora von der Leyen, por lo que traía era su discurso aprendido, para atacar a Orbán, independientemente de lo que éste dijera, ¿no? Dando un espectáculo, como digo, absolutamente bochornoso. Es decir, lo cual indica el nivel infame de la clase política europea. En general, y en concreto esta señora, que esperemos, ya que se han desclasificado documentos, bueno, no se han desclasificado, ha obligado a la justicia a entregarle documentos referidos a las compras milmillonarias de vacunas contra el COVID,
a la empresa Pfizer, un holding farmacéutico en el que casualmente trabaja el marido de la señora von der Leyen. Y bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto. Pero teniendo en cuenta que ya ha salido del Ministerio de Defensa de Alemania precisamente por corrupta, pues mucho nos tememos que la cosa se queda por ahí. También es cierto que hasta ahora siempre se ha salido de rositas porque ella pertenece a esa clase oligárquica, a esa clase dominante. Y además es un personaje indispensable para conseguir introducir la ideología dominante, el globalismo, en todas las esferas políticas de la Unión Europea, en las esferas económicas y, por supuesto, también en las culturales. Incluyo también todo el programa de represión, censura, que estamos viendo en estos momentos en Europa. Otro aspecto importante que se está dando, y además se está dando en estas últimas horas, como ustedes saben, se inició una operación militar por parte del ejército sionista de invasión del sur del Líbano. La situación en Gaza ni la refiero porque sigue siendo la misma. Bombardeos indiscriminados, ataques a escuelas, francotiradores disparando a palestinos en las calles, igual que en Cisjordania. Pero bueno, digamos que lo que había tensionado más el ambiente en estas últimas fechas es esa invasión terrestre, después de, bueno, terrestre y de bombardeos discriminados también permanentemente sobre el sur del Líbano, sobre los barrios del sur de Beirut. Pero, bueno, todo el mundo esperaba que la ofensiva terrestre israelí pues acabara sobrepasando las líneas de Hezbollah, supuestamente debilitadas al haber sido asesinados varios de sus comandantes y su líder político, Nasrallah. Y bueno, lo que estamos viendo a lo largo de la semana es que las milicias de Hezbollah están haciendo frente a esos intentos de avance del ejército israelí, que está teniendo muchas bajas, son permanentemente emboscados, no logran avanzar nada más que unos pocos metros. Quizá ese trozo de tierra de nadie que dominan esas tropas de interposición, esas tropas de paz de la FINUL enviadas por Naciones Unidas, que están siendo atacadas por el ejército israelí en estos últimos días. Han sufrido en 2 días 3 ataques, hay militares heridos, y aquí, bueno, pues llueve sobre mojado, porque esto viene ocurriendo desde hace muchos años, en que las tropas de la FINUL pues han tenido ya muchas bajas, fundamentalmente heridos. Incluso un militar español murió por el disparo de la artillería israelí en una torre de vigilancia, ¿no? Por supuesto, como siempre, el Estado sionista se sale con la suya, con la suya impunidad. Aquí nadie hace nada, incluso los gobiernos españoles, pues salvo las protestas habituales. No ha habido más. Es como mucho, como ha ocurrido estos días, la llamada al embajador, en este caso embajadora en Madrid, para nada. Es decir, echarle la bronquilla y que todo siga igual, que todo siga exactamente igual. En las últimas horas hemos tenido noticias de un ataque de Hezbollah a Haifa y a la base de la división Golani de Israel, y hasta el momento, teniendo en cuenta la censura israelí, se ha filtrado que el número de heridos y fallecidos es de más de 70. La única cuestión es que lo que no sabemos realmente es cuántos son fallecidos y cuántos son heridos, pero se han visto hasta más de 50 ambulancias y varios helicópteros han tenido que hacer viajes para trasladar heridos a los hospitales. Esto es un golpe fuerte porque los soldados israelíes estaban cenando dentro de la base y el dron de Hezbollah ha ido directo con gran precisión sin que se haya sido detectado por las defensas israelíes. Esto nos da idea de las capacidades que sigue manteniendo Hezbollah, por mucho que la propaganda occidental y sionista diga lo contrario. De hecho, las televisiones israelíes han cortado sus programaciones para estar informando sobre lo ocurrido en Haifa y en la base de la división Golani. Y bueno, pues no, imagino que con el paso de las horas y con el paso de los días, pues irán filtrando más noticias de cuál ha sido el resultado final de estos ataques, que conociendo al Estado sionista, conociendo a Netanyahu y a su camarilla, sin duda alguna va a provocar de nuevo una respuesta llena de ira sobre ¿quién?
Pues fundamentalmente sobre la población civil del Líbano, del sur del Líbano y de los barrios periféricos de Beirut, donde bombardean indiscriminadamente. Ellos siempre argumentan que son objetivos legítimos de Hezbollah porque en algún sótano, ellos dicen que hay armas de Hezbollah o efectivos de Hezbollah o cohetes de Hezbollah, etcétera. Por supuesto, nunca hay demostración de nada de esto. Es decir, estos son simplemente las noticias que salen del Estado Mayor israelí, su propaganda de guerra, y ya está. Es decir, no hay que darle más importancia, porque es decir, no se corresponde con la realidad. Es decir, cuando se bombardean oficinas de refugiados de Naciones Unidas, se bombardean, como hemos visto en estos últimos días, iglesias, mezquitas, escuelas, edificios residenciales. Es decir, ¿qué pasa? Que todo está lleno de sótanos con gente de Hezbollah. Es decir, es absurdo. Es decir, lo cierto es que ya han muerto cerca de 2.300 libaneses, son miles los heridos, han sido atacados hospitales. De hecho, hay 3 hospitales del Líbano que ya no pueden realizar sus tareas porque los daños sufridos por los bombardeos pues lo impiden. Y bueno, pues esta es la realidad mientras el mundo sigue impertérrito, siendo testigo de esto sin que nadie haga nada. Evidentemente todo el mundo, imagino que piensa que quien tiene que hacerlo es el organismo encargado de ello, es decir, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero como todos saben, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues no va a hacer nada. No va a hacer nada porque cualquier tipo de resolución que intente salir de allí va a ser bloqueada por los Estados Unidos y por algunos de sus aliados occidentales. Por lo tanto, no hay que engañarse. Podemos diagnosticar perfectamente que esto es una guerra que sí, que lleva adelante de forma material el Estado sionista, al mando de Netanyahu, pero que toda su retaguardia, su logística, su financiación, es decir, todo lo que es necesario para hacer esa guerra de exterminio, ese genocidio en Gaza, esa agresión contra el Líbano, todo parte y es responsabilidad de Estados Unidos y sus aliados. Que nadie se llame engaño en esto. Esta es una realidad inexcusable. Es decir, y todo lo demás es palabrería, todo lo que pueda decir Kamala Harris, el señor Blinken, el propio Biden, si es que ya puede decir algo y se entera de lo que dice. Es decir, todo eso, nada, es pura palabrería. Todo lo que puedan decir los dirigentes de la Unión Europea, los gobiernos europeos, palabrería. Al final, es decir, después de un año de guerra, bueno, a esto se le puede llamar guerra, un año de genocidio, de bombardeos indiscriminados a la población civil, de más de 45.000 muertos, de 10.000 desaparecidos bajo los escombros en Gaza, de más de 100.000 heridos, hospitales destruidos, bueno, el 60% de Gaza destruido con todas sus infraestructuras. Ahora es el Líbano, ataques a Israel, a Siria, ataques en donde corresponda, es decir, la ocupación salvaje e indiscriminada también en su represión de Cisjordania, y después de un año nadie ha hecho nada. Es decir, nadie ha hecho nada. Es verdad que hay países que por su cuenta y riesgo lo tienen muy difícil actuar, sea porque son pequeños, sea porque están muy alejados, o sea que por razones políticas o geopolíticas o históricas, pues se vean un poco constreñidos a poder responder a esto, ¿no? Pero quien se dice defensores de los derechos humanos, democracias avanzadas, que están en el lado correcto de la historia, naciones esenciales, defensores de la libertad, la democracia, el mundo libre, etcétera. ¿Qué ha hecho? Nada. Bueno, sí ha hecho. Ha hecho seguir enviando armas a Israel, seguir financiando a Israel, seguir, de alguna forma, dando cobertura legal y diplomática a Israel, seguir bloqueando Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues la situación es la que es. Por desgracia, creo que va a seguir así durante tiempo y no veo que esto pueda cambiar, por lo menos a corto plazo, ¿no? Podrá cambiar seguramente a medio o largo plazo, porque una guerra de desgaste como esta, Israel no podrá aguantarla mucho tiempo, ¿no?
es decir, indefinidamente no va a poder aguantarla. Entonces estamos en una situación de ver quién resiste más, ¿no? Quién es capaz de aguantar, ¿no? De resistir, y bueno, pues el tiempo nos lo dirá. Pero como digo, esto es más materia para que Ariel, ya cuando se reincorpore y diga su programa, pues seguramente lo dará con mayores detalles, realizará un análisis más en profundidad y seguramente dando claves que en estos momentos, si me pongo yo a comentarlo, extenderlo y demás, se nos va el programa. Y yo quería hacer también hoy a una cosa un poco distinta, porque al fin y al cabo yo soy hoy un invitado que está solo, pero soy un invitado. Este es el programa de Ariel Umpierre. Decía que quería hacer hoy algo un poco distinto. Quería hacer un poco de culturilla, y ya os diré por qué. Un poco de culturilla. Mirad, durante años, prácticamente la geopolítica era una cosa que no se trataba en los grandes medios de comunicación. Estoy hablando de décadas, desde mi juventud, en aquellos años 80 o 90, prácticamente la geopolítica solo se trataba, al menos en España, en gran parte de Europa, me consta también que era así en Francia, en Alemania, menos en Italia, también en Portugal, en Países Bajos. Es decir, solo se trataba prácticamente en las academias militares. El resto, a la opinión pública, los temas de la geopolítica realmente no llegaban. Es decir, era muy raro que aparecieran programas sobre estos asuntos, ¿no? Entre otra cosa porque tampoco, como no se daba en la academia, en las universidades, pues tampoco había muchos expertos, mucha gente que supiera. Es decir, fijaros, por ejemplo, en el caso español, que es el que más conozco, hablar de un experto en geopolítica había que remontarse a aquellos años, me estoy refiriendo, había que remontarse a los años 50 del pasado siglo con Vicent Vives, es decir, un autor, prácticamente el padre de la geopolítica española. Desde entonces hasta que comenzó, ya prácticamente hasta el año 2000, pues no ha habido geopolítica, no ha habido análisis geopolítico. La geopolítica retorna un poco a partir de los sucesos de las Torres Gemelas en 2001, que comienza de nuevo una avalancha de intervenciones militares norteamericanas y de sus aliados que, digamos, devuelven un poco la geopolítica a la actualidad, ¿no?, de la opinión pública. Dicho esto, en los últimos años sí que ha vuelto la geopolítica. De hecho, hay casi una saturación de programas, de artículos, de estudios, de libros referidos a la geopolítica. Y sobre todo lo que hay es mucho opinólogo. Veréis canales de YouTube, muchos programas de radio, televisión, artículos de empresas, donde gente que realmente no tiene ni puñetera idea de geopolítica se pone a escribir de geopolítica. Claro, es decir, no tienen ni idea de geopolítica porque simplemente no es su especialidad, no la han estudiado, acaban confundiendo geopolítica con lo que son relaciones internacionales, acaban confundiendo geopolítica con lo que es pues el análisis militar de un conflicto, acaban confundiendo geopolítica con lo que son simplemente cuestiones a veces diplomáticas, que pues están en la orden. Eso sí ha existido siempre, ¿no? Y es verdad que la geopolítica al final se refleja en todo, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues eso, hay mucho opinólogo que habla de geopolítica. También luego hay mucho nafo, atlantista, otanista y demás fauna, que también se pone a hablar de geopolítica con bastante poca idea, pero sobre todo referido a los intereses atlantistas. ¿A qué llamamos intereses atlantistas? Seguramente los que me vean desde los países latinoamericanos, pues a lo mejor no lo captan inicialmente. ¿Qué es eso de atlantista? Atlantista es decir, el atlantismo es el vínculo
ahora lo de vínculo vamos a ponerlo entre comillas, el vínculo que existe entre la Europa occidental y Norteamérica. Ese vínculo indestructible por el cual existe ese mito de que los Estados Unidos acudieron en ayuda de Europa en 2 guerras mundiales, y poco menos que fueron ellos los que ganaron las guerras. Esto es una monserga que cualquiera que conozca un poco de historia sabe que es mentira. Es decir, primero porque la Primera Guerra Mundial no acaba precisamente por el hecho de que intervengan los Estados Unidos, es decir, esa guerra acaba por el simple agotamiento de las potencias centrales, ¿no? Por el derrumbe de un frente oriental a consecuencia de la Revolución de Octubre, y por la situación interna de una Alemania, la del Kaiser, que ya no pudo continuar la guerra, no porque la estuviera perdiendo, independientemente de que aparecieran fuerzas norteamericanas o no. Lo de la Segunda Guerra Mundial fue más descarado todavía. La Segunda Guerra Mundial, cualquiera que conozca un poco de la historia militar de la Segunda Guerra Mundial, sabe que esa guerra, quien la gana en el teatro de operaciones europeo, es la Unión Soviética, que le cuesta 27 millones de muertos y que derrota a el 70 o el 80% del ejército alemán. Es decir, que, bueno, pues se limitaron las fuerzas aliadas, se limitaron a abrir un segundo frente, Norte de África y Italia, todo muy lentamente y sin que tuviera un carácter estratégico. Abrir el segundo frente en Normandía costó muchísimo. Al final se abre en junio de 1944, cuando ya quedan 10 meses para que acabe la guerra. Incluso se abre cuando la gran parte del conflicto, del choque militar, estaba en el este. Lo abren e incluso para poder facilitar ese desembarco y avance de las tropas aliadas en Europa, pues tuvo que iniciar una ofensiva al Ejército Rojo que atrajera tropas alemanas, porque si no, no eran capaces tampoco de avanzar. Es decir, bueno, pues estos mitos que son muy sostenidos por el cine de Hollywood, las plataformas digitales, y las series y todo esto, bien, pero esto, es decir, su valor histórico es cero. Quien quiera saber qué ocurrió realmente durante la Segunda Guerra Mundial, creo que tiene que buscar una determinada historiografía que sea seria y que dé las claves auténticas para poder entender lo que ocurrió, y no ese relato mítico de que, bueno, pues los Estados Unidos tuvieron que venir a Europa a sacarnos las castañas del fuego a los europeos y a liberarnos del yugo, primero del yugo del fascismo alemán y luego a contener el ansia expansionista de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, todo esto es un relato que a veces raya en los ridículos, sobre todo si se ven algunas películas de Hollywood. Entonces yo quería hoy, como digo, un poco de culturilla, pues dar a conocer un poco del lenguaje político, del lenguaje geopolítico, para que todos ustedes, pues cuando escuchen programas, radios, lean artículos, vean un libro, un reportaje o lo que sea, puedan más o menos entender o identificar si realmente están ustedes ante un estudio geopolítico, ante un análisis geopolítico, o simplemente están contando decir, una retahíla de opiniones políticas, de cosas con que se confunden con las relaciones internacionales, con la geografía o con temas de defensa o de seguridad. Yo quería pues, hablar un poco de eso, hablar un poco de esas leyes geopolíticas, sobre todo las leyes de la geopolítica clásica, para entender un poco, bueno, pues que esto tiene una fundamentación, tiene una metodología, es decir, es una ciencia social, la geopolítica, destinada, esto es importante que se entienda, la geopolítica está destinada a proporcionar a los gobernantes de un país las herramientas necesarias o el análisis necesario para la toma de decisiones en el ámbito, lógicamente, de la política exterior, aunque también afecta a la política interior, pero sobre todo en el ámbito de la política exterior, de la política de defensa, de la política de seguridad,
Entonces, bien, ese es el sentido que tiene la geopolítica, pues igual que la geografía económica tiene también el sentido de dar unas claves muy determinadas a la hora de establecer vínculos comerciales con otros países, o como la sociología puede ser otra herramienta para entender el comportamiento de las sociedades humanas, ¿no? Es decir, bueno, pues este es el sentido de la geopolítica. También, y para finalizar, quería dar pues alguna idea de cuáles son las fracturas geopolíticas y cómo se basan en esas leyes geopolíticas para, bueno, que cualquiera de nosotros, que ya verán que no es difícil, entiendan por qué la mayor parte de los conflictos se concentran en determinados sitios. Y entiendan que cuando efectivamente surge o estalla o de alguna forma se escala un conflicto determinado en una parte del mundo, uno puede entender, bueno, eso es un conflicto local que obedece a una serie de razones, o esto es un conflicto geopolítico porque está donde está, y por lo tanto está condicionado por esas leyes de la geopolítica. Bien, pues para eso, no sé, vamos a empezar un poquito por hablar de ese lenguaje y de esos axiomas primero y esas leyes de la geopolítica. Espero que todos, claro, no estamos en un aula, ¿no?, donde cualquiera puede interrumpirme, levantar el brazo y decir, esto no lo he entendido o esto sí lo he entendido. Bueno, no, estamos aquí y deciros que, por desgracia, uno no tiene tiempo para poderse leer todos los comentarios. Si veo algunos que sean de interés y que merezcan la pena, porque sean más generalistas y pueda servir a todos, pues intentaré contestarlos en un próximo programa un domingo que tengamos con Ariel, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuál es el concepto clave de la geopolítica? Esto es lo que hay que entender. El concepto clave de la geopolítica es el espacio. Es como si dijera, ¿cuál es el concepto clave de la historia? El tiempo. ¿Vale? El concepto clave de la geopolítica es el espacio. Por lo tanto, la geopolítica parte de un principio y es decir, existe un cierto determinismo geográfico. Esto se expresa en un axioma que es indemostrable, pero es evidente, como algunos axiomas matemáticos, ¿no? Es decir, no hace falta que nos lo demuestre porque es evidente, ¿no? Bueno, pues ese axioma del cual podemos partir para la construcción de una teoría geopolítica es que la geografía es el destino. Cualquiera que pensar en cualquier país, el vuestro, pensar en España, en Perú, en pensar en, bueno, en un país de otro ámbito, ¿no? Es decir, en Japón, pensar en Australia. Bien, todos esos países, su destino está marcado por su posición geográfica, es decir, por su lugar en el espacio. Pues estamos completamente seguros y lo entenderán perfectamente que si el Perú, en vez de estar donde está, geográficamente, estuviera en otra parte del mundo, pues seguramente su destino hubiera sido otro. Su historia sería completamente distinta. Posiblemente su cultura, su sociología, su etnografía y su propia población sería completamente distinta. Luego, cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de un determinismo geográfico marcado por un espacio que especifica ya, determina ya un destino para ese país. Ahora bien, el espacio en la geopolítica no es simplemente una cosa física, es decir, una cosa que se mide en kilómetros cuadrados, para entendernos. Refleja efectivamente una serie de características cuantitativas, como puede ser ese espacio físico, al cual llamamos territorio, pero también la demografía, las riquezas minerales, las posibilidades agrícolas, es decir, toda una serie de características cuantitativas que están ahí en ese espacio. Pero también la geopolítica, el espacio de en la geopolítica también refleja una serie de características cualitativas, que son la organización
natural y sociocultural de ese espacio físico. Es decir, donde hay sociedades humanas que van a conformarse, a organizarse de una determinada forma, que generan unas determinadas culturas, una determinada idiosincrasia, que determinan una determinada identidad. Es decir, todo eso comprende el espacio de la geopolítica. Como digo, no solamente el espacio físico. Bien, dicho esto, ya más o menos podemos tener una idea, aunque sea intuitiva casi, ¿no? O de alguna forma un poco pedestre, pero ya veo que es la geopolítica, de su factor fundamental, que es el espacio, de cómo el espacio determina el destino de las naciones, es decir, la geografía marca el destino de las naciones, la función de la geopolítica como herramienta que ayuda a los gobiernos a la toma de decisiones. Es decir, bueno, y ahora vamos a ver, os voy a dar 4 leyes de la geopolítica. 3 son leyes clásicas, y la cuarta yo creo que tiene un gran interés en estos momentos, como ahora veréis y os explicaré. Las leyes fundamentales de la geopolítica. Hay 3 clásicas, como digo. La primera es la ley del dualismo fundamental. El dualismo fundamental se expresa en la geopolítica como el choque siempre, la lucha siempre entre la tierra y el mar. Es decir, la geopolítica muestra que a lo largo de la historia, del desarrollo histórico, ha habido siempre potencias marítimas y potencias terrestres. Las potencias terrestres tienen unas determinadas características y las potencias marítimas tienen otras características. Entre ellas se generan casi siempre contradicciones antagónicas, es decir, contradicciones que al final acaban en conflicto. Es decir, hay un choque. Y allí donde existe una potencia terrestre y una potencia marítima, en ese limes, en esa frontera, se produce siempre una fractura geopolítica. A las potencias terrestres se las llama telurocracias y a las potencias marítimas se las llama talasocracias. Ejemplo, potencia terrestre era el Imperio Romano, potencia marítima era Cartago. Y el choque entre Cartago y Roma, casi, desde el punto de vista de la historiografía occidental, casi podríamos decir que fue la Primera Guerra Mundial. Realmente fue la Primera Guerra Mundial. No así ya desde el punto de vista global, porque ya conocemos que en aquellos momentos ya existían otros imperios en otras partes del mundo, ¿no? Pero para la historiografía occidental perfectamente se le podría haber puesto esa denominación de Primera Guerra Mundial, porque fue una guerra a muerte. Es la guerra, el choque, en el cual, bueno, en Roma se expresa aquella sentencia de Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida, porque no podía existir sobre el mismo espacio geopolítico 2 potencias, una telurocrática y otra talasocrática, una volcada en la tierra, el imperio terrestre, y otra volcada en los mares, un imperio marítimo. Hay que darse cuenta que los imperios terrestres, por regla general, lo que buscan es asentarse en el espacio que van dominando, buscan integrar de alguna forma, más o menos amable o más o menos bestia, dependiendo del momento histórico en el que estemos, integrarla, pero porque él entiende que el imperio llega allí donde llegan las limes de su poder, ¿no? Es decir, se decía aquello, ¿hasta dónde llega el imperio romano? Donde llegan sus legiones. Los imperios terrestres suelen intentar asimilar las culturas, porque como quieren integrarlas, a las culturas de los pueblos que conquistan, su religión, sus dioses, su literatura, a veces hasta las costumbres, y así podíamos ver en el panteón de los dioses de Roma a Mitra, a dioses egipcios, caldeos, en fin, es decir, un montón de
dioses, por ejemplo, prerromanos de España, es decir, un montón de expresiones que en el fondo son expresiones civilizatorias, expresiones culturales, expresiones que indican, bueno, por la identidad de esos pueblos que el imperio intenta integrar. En cambio, las potencias marítimas lo que buscan es dominar los mares. No los mares en sí porque tengan interés en el dominio de las aguas, es una tontería, sino dominar los estrechos, los pasos o los puntos estratégicos dentro de las costas y demás, que permita tener una base comercial para que sea un imperio depredador extractivo y que va a llevar toda una serie de productos que están en esos territorios a los que llega, los va a llevar a la metrópoli. Por ejemplo, imperio marítimo ha sido el imperio inglés. Imperio terrestre ha sido el imperio español, el imperio ruso, sobre todo. A veces del imperio español dicen que no, hombre, no, si fíjate, fue a América, no, pues el imperio marítimo, no, lo que fue a América eran tropas de tierra embarcadas, y lo vemos en el caso de los conquistadores, eran tropas de tierra embarcadas. De hecho, fijaros que para quien no lo conozca, lo que se llama infantería de marina, que nace precisamente de los tercios españoles, en España se llama tercio de armada, porque era un tercio, es decir, una unidad de combate terrestre que se la subía a un barco y ya sea fuera una batalla marítima, que lo que le decía era asaltar otro barco, o hacer una operación de desembarco. Es decir, no es el hecho de que a un sitio se llegue por mar no significa directamente que ese sea una potencia marítima. En cambio, el imperio británico sí que era una potencia marítima. Es decir, si uno se fija, había toda una serie de posiciones repartidas por todo el mundo, Macao, Hong Kong, en la India, en el Caribe, es decir, toda una serie de posiciones, Gibraltar en un momento dado, Malvinas, es decir, una serie de posiciones, y la isla de Diego García en el Índico, que le permitían dominar los mares para controlar el comercio. Porque ese es el sentido que tienen las potencias marítimas, las potencias talasocráticas. Entonces, como digo, concluyendo, esta es una ley fundamental, se llama ley del dualismo fundamental o del dualismo de la tierra y el mar. Lo veréis muchas veces en textos de geopolítica de verdad, textos de geopolítica serios. La siguiente ley a la que me voy a referir es la ley del factor espacial. La ley del factor espacial viene a decirnos algo así parecido a que el desarrollo de la humanidad va acompañado siempre del fortalecimiento del factor espacial en la geopolítica y en la historia. Es decir, como si hubiera una tendencia natural a expansionarse. Es decir, a dominar un espacio porque desde su origen de las sociedades humanas se entiende que tú necesitas ese espacio para tener una soberanía alimentaria y poderte alimentar, lo necesitas como seguridad, lo necesitas para dar cabida a tu población. Es decir, luego es la ley del factor espacial viene a decirnos que sea de forma violenta a través de la guerra o sea por procesos de unificación, de alianza, de absorción cultural, hay una tendencia siempre a expandirse. Por ejemplo, una forma de expansión no violenta, al menos en principio, han sido siempre los matrimonios reales. Casar a la hija de un rey con el hijo de otro rey es unir a los reinos. Y en el caso de España, por ejemplo, lo tenemos en la unión de los reinos de Aragón y de Castilla a través de un matrimonio que conforman Isabel y Fernando, los denominados reyes católicos. Bien, pues esto a nivel europeo fue una constante y en otros imperios del mundo también. Entonces, quiero decir que no siempre la expansión imperial viene siempre por el hecho de el envío de los ejércitos, de las legiones, ¿no? para expandir el imperio. No es necesariamente. La tercera ley es la ley de la zona costera. Esta ley viene a decir lo siguiente. Siendo las zonas costeras una especie de frontera o de síntesis del mar y la tierra, porque claro, en la costa tienes mar y tienes tierra. Esto hace que la zona costera actúe como una especie de sujeto especial.
es decir, de sujeto geopolítico especial, ¿no? Y muy activo en la geopolítica. Pues claro, es que suelen ser zona de frontera entre potencias terrestres y potencias marítimas. Y eso hace que sea un actor geopolítico muy especial de las zonas costeras, que su desarrollo va en función de la ley del dualismo. Me explico. En función de si el dominio o la hegemonía la tiene una potencia terrestre, la zona costera va a estar asociada a esa potencia terrestre. Si la hegemonía la tiene una potencia marítima, la ley costera nos viene a decir que esa zona costera va a estar supeditada a los intereses de la potencia marítima. Esto luego lo explicaré mejor y lo vais a entender mucho mejor cuando hable de el Dreamland. Pero una cosa que sí podemos ya intuir es que la zona costera va a ser siempre una zona de fractura geopolítica, una zona de conflictos, porque ahí es donde se van a ver las caras las potencias marítimas con las potencias terrestres. Estas han sido, esto que os he contado, son las tres leyes de la geopolítica clásica fundamentales. Es decir, hay más, es decir, se podía hablar del tema del espacio vital, del organicismo de los estados, es decir, pero bueno, estas tres, yo creo que con estas tres, cualquiera de vosotros tranquilamente puede procurar entender algunos de los de las situaciones geopolíticas que se viven en la actualidad y que esto nos ayudaría a entender por qué las cosas pasan y por cómo pasan así. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la potencia marítima hegemónica en estos momentos? Pues los Estados Unidos. Nadie tiene una armada para dominar los mares y un número de bases como tienen los Estados Unidos ahora mismo en el mundo. Para que os hagáis una idea, la Armada norteamericana, la Navy, es más potente que las 10 armadas, o sea, las armadas de los 10 países siguientes en capacidades militares. Es decir, sumados, esos 10 países no alcanzan al poderío de la Armada norteamericana. El número de bases que Estados Unidos tiene repartidas por el mundo, en su inmensa mayoría, cerca de zonas marítimas, zonas costeras o que controlan zonas costeras. Ejemplo, España, base marítima en Rota y base aérea muy cerca también del Canal de la Mancha, o sea, perdón, del canal del Estrecho de Gibraltar, la base de Morón de la Frontera. Es decir, el que no es tontería. Es decir, se cumple en gran parte, por ejemplo, la base estratégica que tienen los norteamericanos en la isla de Diego García. Claro, es un punto, es una islita en medio del Índico que sirve para prácticamente controlar toda esa zona geopolítica del mundo. O sea, es decir, potencia marítima hegemónica en estos momentos, o mejor dicho, potencia hegemónica en estos momentos que es marítima, los Estados Unidos de América. Potencias emergentes que le hacen la competencia a esta potencia marítima hegemónica, pues son fundamentalmente las potencias euroasiáticas. Rusia, China, en parte India también, Irán, que es otra potencia terrestre, Persia, el imperio persa, era otra potencia terrestre. Entonces, esto conforman fundamentalmente el grupo de potencias emergentes que son terrestres y que, digamos, de alguna forma desafían la hegemonía norteamericana, que es la hegemonía a la potencia marítima. Por lo tanto, el choque entre potencias terrestres y potencia marítima está servido. Y lo que vemos hoy en gran parte de los conflictos, vemos un choque ese de potencia terrestre y potencia marítima. Evidentemente, los Estados Unidos heredaron esa naturaleza de potencia marítima del Imperio Británico, del que formaban parte, y bueno, pues eso lógicamente caracteriza. Y luego, además, los Estados Unidos casi podríamos decir, aunque desde el punto de vista geográfico no lo sea, desde el punto de vista como espacio geopolítico sí, es como una isla. Porque al norte tiene una frontera de un país que prácticamente está asimilado. A este y oeste
dan al Océano Atlántico y al Océano Pacífico. Y al sur tiene una frontera que de alguna forma no le resulta, al menos hasta ahora, no le ha resultado peligrosa desde aquella guerra del siglo XIX, pero que si se sigue hacia abajo se va estrechando hasta llegar al canal de Panamá, que es un canal artificial por lo estrecho que es ya el territorio. Es decir, que desde un punto de vista geopolítico es un espacio que casi es una isla. De ahí le viene también pues, esa determinación de ser una potencia marítima, porque su expansión imperial no podía ser de otra forma. Es decir, terrestre, como mucho que después de robarle a México el 50% de su territorio, ya lo único que le quedaba es ocupar a un país que sea totalmente asimilado, que es un apéndice de los Estados Unidos, como es Canadá. Bien, como digo, esto se puede ver que tiene su expresión en la actualidad, ¿no? Y a la hora de hacer un análisis geopolítico, pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y esto lo que digo, que en mucho experto, entre comillas, en mucho opinólogo que anda por ahí, de que se ponen a hablar de geopolítica, pues no tienen ni idea de lo que están hablando. Hay una ley geopolítica que es más reciente, fue expuesta por una geopolítica rusa, Irina Vasilenko, que es muy importante en la actualidad y lo vais a ver. Es la ley de la era de la información. Dice esa ley: quien controla el espacio de información en un territorio determinado, controla el territorio mismo. Fijaos, la repito. Quien controla el espacio informativo en un territorio determinado, controla el territorio. Esto, vamos, es decir, tampoco es que necesite mucha explicación, sobre todo en vosotros que veis este tipo de programas, porque sabéis la importancia que tiene, se ha explicitado 1000 veces la importancia que tiene el hecho del control de la información. Y precisamente por la necesidad de controlar esa información es por la cual se produce la censura, por la cual se intenta que determinados líneas de análisis y de pensamiento no estén en los grandes medios. Por la misma razón que se persigue a quien expone estos principios o a quien se sale del discurso oficial, y por eso se bloquean canales de países determinados. Recuerdo para los amigos americanos que en Europa no podemos ver ningún canal ruso. O sea, es decir, hay que verlos de forma, como quien dice, clandestina, a través de VPNs, conectándote a un servidor en Nueva Zelanda o en Bangladesh o en Emiratos para poder acceder a algún canal ruso. Y digo canales por no decir otro tipo de medios, ¿no? Es la razón por la cual han ido eliminando canales, eliminando cuentas en Facebook, en X y en donde que se os ocurra pensar, por la misma razón que encarcelaron a Julian Assange y intentaron destruir Wikileaks. La razón es la misma, el control de la información. Porque quien controla el espacio informativo de un territorio, controla el territorio. Y más aún ahora con las técnicas de guerra cognitiva, que ya puestas en marcha, entre otros, por la OTAN. Es decir, ya tienen sus manuales y un centro de comunicaciones estratégicas de donde todo esto se va dirigiendo para el control de ese dicho espacio informativo. Claro, de esto los NAFOs y demás fauna a sueldo de la OTAN no van a decir nada, porque ellos son parte de los controladores del espacio informativo. Y los que van denunciando a los demás, señalado con el dedo, para que les censuren, les cierren el canal y demás, porque claro, ellos sirven a determinada potencia que quiere el dominio del espacio informativo. ¿Para qué? Para controlar el propio territorio. Yo creo que estoy hablando demasiado. A ver. Bueno, vamos ahora a otra cosa importante, ¿no? en el análisis geopolítico. En el análisis geopolítico, en la geopolítica clásica,
un personaje muy importante fue Harold Mackinder. Era un geopolítico inglés que elaboró una teoría que basada en sus investigaciones y que a día de hoy todavía tiene una gran importancia. Él dividió el mundo en una serie de zonas. Lamentablemente no os puedo poner, como no está Ariel para el manejo de esto, no os puedo poner uno gráfico, ¿no? Pero seguro que sí, vamos, lo ponéis la teoría de Harold Mackinder y lo vais a ver en Google, y lo vais a ver mapas al respecto. Él dijo que existe una zona en el mundo que se llama el Heartland, el corazón de la Tierra. ¿Qué es el Heartland? Es aquella zona terrestre que es inaccesible para la potencia marítima. Es decir, que no existe ningún río navegable que me lleve hasta ella. Y por supuesto está lejos de las costas. Por lo tanto, es prácticamente inaccesible para una potencia marítima. Y Mackinder decía, bueno, pues hay la gran masa terrestre que llamaba la Isla Mundo, era, bueno, pues todo lo que conforma Eurasia y África, teniendo en cuenta que Europa es una península de Eurasia. Si ustedes cogen el mapa, y esto hay que hacerlo mucho en geopolítica, es decir, generalmente los mapas siempre nos los presentan de la misma forma, ¿no? Tenemos al lado derecho Asia, en el centro Europa y África, y al lado izquierdo toda América, ¿no? Bien, pues ahí ustedes pueden mover el mapa y colocarlo de otra forma. Por ejemplo, pongan en el centro del mapa la gran masa terrestre, ¿no?, de Asia y África. Y verán que hay una parte central de Eurasia a la cual no es accesible para una potencia marítima. No hay ríos navegables, no hay forma de acceder desde una costa. ¿Por qué? Porque queda a una distancia imposible de cubrir para una potencia marítima que tiene que desembarcar en un punto, ¿no? Ese Heartland, bueno, pues está en una zona, digamos, al norte, entre la Europa del Este hacia Siberia. Es esa zona, que es inaccesible a la potencia marítima. El resto conforma la isla Mundo, y rodeando la isla Mundo, bueno, pues están las islas, ¿no? Es decir, Australia, todas las Américas, Groenlandia, demás. Las del Pacífico. Bien, decía Mackinder que quien controlara el Heartland controlaría la isla Mundo, y quien controlara la isla Mundo controlaría el mundo. Bien, y bueno, pues esto de alguna forma ha determinado la geopolítica, primero británica y después norteamericana, durante mucho tiempo. Porque si vemos, tanto en la época del Imperio Ruso como en la época de la Unión Soviética, siempre ha ido a contenerse ese imperio terrestre. Es decir, que no pudiera expandirse y llegar a las costas, a los mares cálidos que se decía, porque entonces dominaría la isla Mundo. Y nada iba a poder impedir que se convirtieran en la potencia hegemónica, ¿no? Es decir, y esto, bueno, pues es la teoría de Mackinder. Al centro de esa masa terrestre inaccesible se le llama polo de inaccesibilidad. También existe un centro marítimo, que se llama el punto Nemo, es decir, aquel punto del Océano Pacífico más alejado de cualquier costa. Se llama punto Nemo, que por cierto se utiliza para que la chatarra espacial caiga allí, cae al fondo del mar, porque es una zona por la que casi nadie pasa, porque está lejísimo de cualquier costa. Está en el Océano Pacífico. En tierra también, entre la frontera de China, Kazajistán y Rusia, está ese punto de inaccesibilidad que determina, bueno, pues, el centro de esa masa terrestre, ¿no? Dentro de cada
parte de zonas terrestres también tiene su propio Heartland, ¿no? Por ejemplo, y luego lo comentaré, pues entre Brasil y Argentina y Perú y demás, hay, digamos que está el Heartland sudamericano. Es decir, que claro, no puede ser muy arriba porque está el Amazonas y el Orinoco, no puede ser muy abajo porque está los ríos argentinos, es decir, pero hay una parte ahí que es muy inaccesible, muy difícil de acceder. O la parte del Sahel, al oeste del Nilo, es decir, ya más fuera del Nilo, hasta casi, bueno, lo que hoy es Burkina Faso y Mali. Es una zona también muy inaccesible. Es decir, no hay grandes ríos, no se puede acceder casi por mar, ¿no? Por eso serían pequeños Heartlands localizados en otras zonas y en otros territorios. Como digo, siempre pensar en eso, en el espacio geográfico, ¿no? Bien, pero Mackinder también definió una cosa que él llamaba creciente interior o continental, que es una zona costera que luego otro geopolítico famoso es Spiekermann definió como Rimland, que representa siempre un espacio de gran desarrollo cultural, porque lógicamente va a recibir las influencias de tanto de potencias terrestres como de marítimas, y siempre anda equilibrado en función de si la hegemonía la tiene una potencia terrestre o la tiene una potencia marítima, de se irá hacia un lado u otro. Lo que hemos hablado antes de la ley de la zona costera, ¿no? Spiekermann, Nikolai Spiekermann, que es al que me he referido, es el que más trabajó este asunto del Rimland, ¿no? Y tiene su importancia. El Rimland puede ser, por tanto, como ya he dicho, parte de una talassocracia o parte de una teurocracia, parte de una potencia terrestre o parte de una potencia marítima. Es una zona muy compleja por esto, tiene su propia lógica, es decir, es un actor geopolítico en sí mismo, porque la lucha por esta frontera va a determinar la rivalidad entre esas potencias terrestres y marítimas. Es decir, ellos están en la frontera justo de ese choque. Es lo que podemos denominar una zona de fractura geopolítica. Se llama así, para que cojamos un poco el lenguaje también, ¿no? Tiene, sin embargo, tiene su propio destino y su propia voluntad histórica, porque claro, intenta ser un actor geopolítico, para que está determinado por esa fractura geopolítica, por esa tensión que existe entre las potencias que le rodean, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que al final esta zona costera no le queda más remedio que elegir una elección que es o acercarse a la potencia terrestre o acercarse a la potencia marítima. No existe una tercera posibilidad para ellos. Porque pensar que va a poder vivir enfrentándose a la potencia terrestre para impedir su influencia o su expansión y enfrentarse también a la potencia marítima, es decir, es imposible que la zona costera pueda agrupar, tener una retaguardia estratégica como para poder, digamos, sobrevivir a esa presión doble que le viene por todos lados. Por lo tanto, el Rimland es una zona fronteriza, es un cinturón, una franja, y ha sido siempre de alguna forma, la esperanza que toda potencia terrestre quiere conseguir. Es decir, extenderse, expandirse para controlar el Rimland, porque sabe que si no lo controla ella, lo va a controlar una potencia marítima y por lo tanto lo va a contener, lo va a asfixiar, lo va a bloquear. ¿Cuál es el miedo que tiene China ahora con su desarrollo económico en la utilización de las rutas marítimas? Pues que Estados Unidos, como potencia marítima, se la puede bloquear. Entonces, ¿qué hace China? ¿Cómo hace llegar sus productos al resto del mundo? De lo que vive. De ahí la necesidad de las rutas de la seda, de esas nuevas rutas de la seda. ¿Por qué? Porque son rutas terrestres que están fuera del control de la potencia marítima. ¿Y pasan por dónde? Pasan atravesando en parte el Heartland, hacia Rusia y Europa, y en parte hacia potencia terrestre como es
lo que era el antiguo imperio persa, hasta Irán, Oriente Próximo, para salir a los mares del Índico, vamos, del Golfo Pérsico, del Mediterráneo y a África. Esa es decir, la necesidad de la nueva ruta de la seda es una necesidad geopolítica. Es decir, y solo aquellos que entienden de qué va esto de la geopolítica pueden percatarse de para qué esas tremendas inversiones que va a realizar y está realizando China para construir y desarrollar nuevas rutas de la seda, las llamadas nuevas rutas de la seda. Es decir, comunicaciones que van vía terrestre. No es más sencillo tener una buena flota de barcos y aunque pueda ser más lento en un momento determinado, es más barato. Tú tienes que hacer toda una serie de inversiones que pasan por un montón de países, algunos inestables, y por lo tanto muy arriesgado. ¿No? Hay una razón geopolítica detrás, la de sortear a la potencia marítima. Es una necesidad geopolítica. Bien, pues esta franja es a la que llamamos Brimland, y Nikolai Spikman, como digo, es un geopolítico norteamericano, hizo un corolario a la teoría de Harold Mackinder, que era, la digo así, quien controla el Rimland controla el Herland, o contiene el Herland, es decir, controla Eurasia. Quien controla Eurasia controla los destinos del mundo. Esto, si tuviera posibilidad de que lo vierais en un mapa, veríais que es sencillo de explicar. Mirad, el Rimland es imaginaros una franja que surge en el norte de Escandinavia, pasa por los países escandinavos, baja al este de Europa, del este de Europa cruza hacia el Cáucaso y Oriente Próximo, vas a Oriente Próximo hacia Irán, Pakistán, la India, entra ya en lo que es Indochina, el mar de China Meridional, sube hacia el mar de Japón, llega hasta el estrecho hacia Alaska, y hoy ya podemos decir también, y luego ya cubre el Ártico. Imaginaos esa franja. De un mapa lo podéis ver, y oye, pues vais cubriendo la franja. Bien, ahora hacer un ejercicio. Pensar dónde están ahora mismo la mayoría de los conflictos bélicos, de inestabilidad, de terrorismo, etcétera, etcétera. Pensar dónde están. Mar Báltico, Finlandia, choque OTAN-Rusia. Este Europa, Polonia, los Bálticos, Ucrania, choque OTAN-Rusia. Mar Negro, Cáucaso, Azerbaiyán, Armenia, los problemas que hubo con Georgia, todo el Oriente Medio, es decir, Líbano, Siria, Irak, Israel, el Golfo Pérsico, Yemen, Irán. ¿Dónde hay más conflicto? Pakistán con India, Afganistán, parte del Líbano. Seguimos. El choque Bangladesh con India. O incluso, si me apuráis, hasta los conflictos separatistas que ha habido en la isla de Ceilán y demás. Está en el Greenland. Seguimos. Indochina. Ahora mismo el tema de los rohingyas musulmanes en Birmania, la situación inestable en Tailandia. Bueno, Vietnam se ha calmado, pero costó una guerra, costó una guerra. El estrecho de Malaca, con Malasia, toda esa zona. Hasta Filipinas. Ya entramos en el mar de China meridional. Taiwán. El conflicto de China con Taiwán, con Filipinas, el tema de las islas que están en disputa, la presión del AUKUS, esa OTAN del Pacífico, que intenta contener, rodear a China para cortarle las vías comerciales en un momento determinado. De ahí sigue subiendo. ¿A dónde? Mar de Japón, Corea, las dos Coreas, el militarismo japonés de nuevo en marcha, pretendiendo recuperar las Islas Kuriles, en choque con Rusia. Sigue hasta el Ártico.
y el Ártico, que se ha convertido en uno de los puntos de fractura geopolítica en estos momentos, porque el control del Ártico se ha convertido efectivamente en una importancia estratégica para el desarrollo precisamente de una ruta que llevaría también los productos de Asia, fundamentalmente los chinos, hacia Europa, siendo una ruta más corta, que está controlada fundamentalmente por Rusia, porque es quien tiene los grandes rompehielos nucleares y quien puede tener esa ruta abierta todo el año. Bien, esa franja es el Greenland. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque si ves, casi todos los conflictos están ahí concentrados. Y los que no están ahí es porque son consecuencia de la acción de las potencias para tener el control de contención del desarrollo de las potencias terrestres. Ejemplo, lo que pasa en África, en el Sahel. O ejemplo, el interés que tienen los Estados Unidos de mantener a Latinoamérica como una especie de patio trasero donde seguir haciendo lo que le dé la gana y seguir extrayendo bueno, pues productos, materias primas, energía, etcétera, etcétera. Bien, pues hay que decir que esta contradicción entre las potencias terrestres y la potencia marítima es una contradicción antagónica. Es decir, no hay. Es decir, tú puedes conseguir, cuando hay una contradicción antagónica, tú puedes conseguir un cierto grado de estabilidad. Es decir, estabilizar el conflicto. Pero el conflicto está ahí y seguirá estando ahí y saltará en algún momento. En el momento que una de las partes vea que tiene algún tipo de ventaja estratégica, hará saltar la estabilidad. Es inevitable, porque es una condición antagónica, es una lucha por la hegemonía, está en la lógica de los procesos geopolíticos. Aquí no valen los discursos buenistas de por la paz del mundo, y que salga el Papa y nos diga algo, y estas cosas. Es decir, al final, la lucha por la hegemonía es una lucha por el poder, por la riqueza, por la supervivencia de la nación, por evitar que otro sea el que te intente aplastar. Es decir, es un viejo adagio latino, ¿no? Aquel que decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Claro, esto es lo contrario de lo que pueda pensar un pacifista. Lo siento, pero es que lamentablemente la realidad histórica es así. Es decir, si tú no te preparas, si tú no tienes la posibilidad de contener al otro en una zona de fractura geopolítico, si no tienes la capacidad de contenerlo, te va a dominar. Por lo tanto, tú tienes que buscar la forma de poder contenerlo. ¿Cómo? Aumentando tu espacio, la ley espacial, recordarlo, aumentando tu capacidad de defensa, tu capacidad militar, aumentando tu riqueza, consiguiendo las materias primas donde sea, abriendo rutas, de alguna forma, esquivando la zona de dominio de la otra potencia. Es decir, esto está en la lógica de las contradicciones antagónicas. ¿Sí? Y las contradicciones antagónicas lo que no tienen es una solución, digamos, intermedia. No hay una tercera vía. No hay solución intermedia. Entonces, no te queda más remedio que disponerte a defenderte o disponerte a conseguir aquello que necesitas para tu supervivencia. Supervivencia, una vez más lo digo, no solamente la supervivencia física, es decir, de tener alimentos, materias primas, energía, es la supervivencia cultural, de tu propia identidad, de tu lengua, de tu cultura, de tus dioses, de todo. Porque el espacio geopolítico, ya lo hemos dicho, tiene una serie de características cuantitativas y cualitativas que lo definen. Finalmente, por decir algo más del lenguaje geopolítico, ¿no? Bueno, la geopolítica utiliza categorías y conceptos de muchas de las ciencias sociales. La historia, de la filosofía, de la ciencia militar, del derecho internacional. Hay conceptos como bloque, es un concepto geopolítico, equilibrio de poder, es un concepto geopolítico, civilización, realmente es un concepto geopolítico, expansión, frontera, zona de amortiguamiento, lo habremos escuchado muchas veces eso de un estado tapón, ¿no? Es decir, una zona de amortiguamiento. ¿Para qué? Para evitar que
una potencia terrestre, una potencia marítima, dos potencias enfrentadas, tengan frontera común. Porque si tienen frontera común, el conflicto está asegurado. Ejemplo, la OTAN con Rusia. Lo estamos viendo. Lo lógico sería tener toda una serie de estados neutrales que sirvieran de zona de amortiguamiento de las contradicciones entre esas potencias. Porque claro, en la situación actual, ¿qué es lo que ve Rusia? Una amenaza en la OTAN. Se ha ido extendiendo hacia su frontera, ya ha llegado a sus fronteras. ¿Quién los va a parar? Ya no hay zona intermedia, no hay zona de amortiguamiento para pararles. Ya los tengo que parar yo. Luego el conflicto ya está. Ya está planteado. Y viceversa, ¿eh? La zona de fractura, que es lo que hemos hablado, zona de fractura geopolítica. Lo que se llama pivote geopolítico. Pivote geopolítico es aquellos puntos que determinan, en un espacio, determinan una serie de, bueno, de actuaciones geopolíticas o que van a determinar su importancia geopolítica, ¿no? El Heartland es un pivote geopolítico, pero por ejemplo las potencias regionales que tienen una gran importancia, ¿no? Turquía no solamente que es una potencia regional, tiene una gran defensa, una gran demografía, que controla el estrecho del Bósforo, que es el paso al Mar Negro, del Mediterráneo al Mar Negro. Es importantísimo. O Egipto, que controla el Canal de Suez. O Irán, que controla el estrecho de Hormuz. Es decir, son pivotes geopolíticos. Es verdad que hay categorías geopolíticas específicas que solo pertenecen al lenguaje geopolítico, como es Greenland, Heartland, talasocracia, telurocracia, atlantismo, continentalismo. Bueno, estos son términos que podéis escuchar o leer, que son específicamente geopolíticos. Luego también se podría hablar de las técnicas geopolíticas. Cuando hablamos de fractura y de contradicciones geopolíticas, a todos se nos viene a la cabeza que la guerra, ¿no? El enfrentamiento entre potencias y el conflicto militar, ¿no? Bueno, pero no es así. Las técnicas geopolíticas son formas operativas de contrarrestar a los rivales geopolíticos. No siempre son el conflicto militar, no siempre. Aquí tendríamos los golpes de Estado, tendríamos las revoluciones de color, tendríamos el bloqueo económico, las sanciones económicas, la sumisión por la deuda. Es decir, tú provocas el endeudamiento de un país y lo tienes sometido, el sometimiento por la deuda. Todo esto son tecnologías geopolíticas que se utilizan para contrarrestar unos rivales geopolíticos a otros. Lo estamos viendo también ahora mismo en los conflictos actuales, ¿no? También estaríamos, los conflictos de baja intensidad, que serían enfrentamientos militares, pero por debajo del umbral de lo que se denomina una guerra estratégica, una guerra convencional. Por ejemplo, el terrorismo, las guerrillas, las fuerzas paramilitares, los ejércitos proxy, las compañías militares privadas. Todos serían también tecnologías geopolíticas. Y, bueno, en los últimos años ha tomado mucha fuerza el hecho de las revoluciones de color. ¿Por qué? Porque las revoluciones de color lo que representan es que tú activas una serie de procesos en un país para desestabilizarlo. ¿Con qué? Con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, el WhatsApp, el Facebook, etc. En las cuales lo que se intenta es derrocar a un líder político, aunque haya sido elegido democráticamente y sea un líder legítimo, se le intenta derrocar para poner a alguien que interese una potencia y que lo va a llevar al poder, porque interesa sus intereses. Y digamos que es una forma de golpe de Estado blando, ¿no? Porque no salen los tanques a la calle, ¿no? Es decir, ni hay esos conflictos como hemos visto en otros golpes de Estado, ¿no? En fin, y por ir ya finalizando, ¿no? La última parte, porque ya llevo 1:15. A ver, una cosa que también hay que advertir y que también caen mucho los opinólogos, todólogos y demás científicos, entre comillas, de los medios occidentales, y luego están los nafos y otanistas, y es que la geopolítica no es futurología. La geopolítica no es una bola de cristal en la cual vamos a ver el futuro.
Lo que podemos intentar con la geopolítica es entender la lógica interna que llevan los procesos. Entonces, por ejemplo, factores, ¿no? ¿Quién es el actual hegemón? Es decir, ¿cuál es la actual potencia hegemónica? Estados Unidos, OTAN. Lo que dice el corolario Spiegelman sobre la importancia del Greenland para contener el Heartland, tanto a nivel global como en determinadas zonas geográficas. La contradicción principal de la época. En nuestra época, la contradicción principal, la fundamental, es el choque entre el mundo unipolar del hegemón y el mundo multipolar emergente. Y esa contradicción no tiene término medio. O vence uno o vencen los otros. Hay que ver también, como otro factor en estos momentos, la decadencia del hegemón, es decir, la decadencia de la unipolaridad. Lo estamos viendo con la aparición de potencias emergentes, de organismos multinacionales, como es los BRICS, la Organización de Cooperación Shanghai, Mercosur, la ASEAN, el ALBA, en fin, todo este tipo de la Unión Africana, el Consejo de Cooperación del Golfo, la Liga Árabe, es decir, todos estos pueden convertirse en factores que, desde el punto de vista internacional, pues puedan ir conformándose gracias a la decadencia del hegemón, de la potencia hegemónica. Y bueno, pues con todo esto podemos decir dónde se va a producir la siguiente fractura geopolítica, el siguiente conflicto. Pues con lo que sabemos podemos decir ya algunas cosas. Que lo más lógico y probable, si es un conflicto geopolítico, es que se produzca en el Greenland. Es decir, en Europa del Este ya lo tenemos, en Oriente Próximo ya lo tenemos, en Asia del Sur se puede producir, en el mar de China sabéis que se puede producir, en el mar de Japón con las dos Coreas y todo se puede producir, en el Ártico ya lo dicen algunos. Es decir, si entendemos la lógica de los procesos, podemos pensar que no sería extraño que apareciera algún conflicto en todas estas zonas del mundo que hemos citado. También en otras, en aquellas en las que existen Heartland locales, por ejemplo, la zona de la Amazonía en Latinoamérica. Y ya sabéis que incluso se ha hablado de quitarle la Amazonía a Brasil para defender el medio ambiente amazónico, que no es más que una excusa para robar el territorio a Brasil y tener el control del Heartland del subcontinente americano. O la zona, la citada ya, zona del Sahel africano, ¿no? Ahí también pueden surgir conflictos y también lo estamos viendo, ¿no? Por tanto, ¿cuál es teniendo en cuenta esa contradicción fundamental, cuál es la fractura geopolítica principal en estos momentos a nivel global? Pues la fractura política, a pesar de que haya hostilidades abiertas en Oriente Medio o en el este de Europa, la fractura principal, y eso lo conocen bien los geopolíticos norteamericanos que lo expresan en sus documentos, por ejemplo, de la Rand Corporation, la fractura principal es el choque inevitable entre Estados Unidos y China. Porque ahí, por demografía, por economía y por posicionamiento, uno y otro, cada uno a un lado del Pacífico, solo que China está en la isla mundo, mientras que el otro es una potencia marítima que está en su isla americana, el choque es inevitable. Y aquí se produce, que es lo último que voy a hablar de la geopolítica clásica, la llamada trampa de Tucídides. ¿Qué es esto de la trampa de Tucídides? Bueno, Tucídides, el clásico, el historiador clásico, que escribió un libro sobre la guerra del Peloponeso, dijo en uno de sus capítulos, dice que el miedo al ascenso de Atenas en Esparta, ese miedo que tenían los espartanos al ascenso de Atenas, hizo inevitable la guerra. Entonces, un politólogo norteamericano, Graham Allison, de la Universidad de Harvard, pues comenzó un estudio sobre en los últimos 5 siglos aquellas veces en las que una potencia emergente había desafiado a la potencia hegemónica, ¿no? Y estudió 16 casos.
en esos 500 años. 13 de ellos acabaron en guerra. 13 de ellos acabaron en guerra. Hubo un 14 que, como era entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, pues aquello de que son primos hermanos y demás, se logró evitar la guerra. La Guerra Fría no acabó siendo caliente, se logró evitar simplemente por aquello de la destrucción mutua asegurada del arma nuclear. Es decir, y el otro creo que fue un choque interno dentro de la propia Unión Europea. Con lo cual podemos decir que tienen prácticamente seguridad, al menos por la tendencia histórica, por el empirismo histórico, podríamos hablar de esa forma, que el choque entre Estados Unidos y China lleva inevitablemente a un conflicto, a una guerra. Dice Allison, cuando la hegemonía, lo define así la trampa de Tucídides, cuando la hegemonía de una potencia es disputada por una potencia emergente, es muy posible que estalle una guerra. En su caso, pues fíjate, de 16 casos estudiados, 13 acabaron así. Y los otros 3, pues porque le hemos dado ese beneplácito de que al final no hubo ese estallido, ¿no? Pero todo indica que el asunto tiene, bueno, pues la solución que tiene, dada la actual geopolítica mundial, y cómo se desarrollan los procesos. En fin, yo espero que os haya sido interesante. Llevamos 1 hora y 20 minutos. Podríamos extendernos más, pero la verdad es que sin poder poner mapas tampoco quiero, es un poco aburrido. Es decir, de otra forma seguramente sería más visual y no sé, en algún momento a lo mejor lo podemos hacer o podemos ampliar, digamos, esta pequeñita clase de introducción a la geopolítica. Fundamental, no tanto porque vayáis a asimilar ahora el lenguaje geopolítico, los métodos de análisis, las leyes, sino para que cuando oigáis hablar de geopolítica, os deis cuenta si el que está hablando habla de geopolítica o es un tarambainas que no tiene pajotera idea de lo que está hablando, y está confundiendo la geopolítica con la guerra, con el arte militar, con las relaciones internacionales, con la diplomacia o con cualquier otra cosa. La geopolítica es lo que es y es una herramienta de análisis muy buena, pues eso, para entender cuál es la dialéctica de estados, de imperios, entender muchos procesos históricos, entender también por qué incluso una cuestión interna en un país, por qué se produce una revolución en ese país y no en otro. A veces hay determinaciones que también son geopolíticas. ¿Por qué se produce un golpe de Estado, una revolución de color, una desestabilización, un bloqueo? Es decir, todo esto hay que mirar siempre y aplicarle, aparte de hacer un análisis real, que como sabéis, siempre lo digo, el análisis, para hacer un análisis de verdad, hace falta conocer los antecedentes históricos, los hechos, los acontecimientos y los datos. Y luego, con eso, y determinadas herramientas, que la geopolítica es una, pero también está la geoeconomía, las relaciones internacionales, bueno, pues otras, la misma politología, con esas herramientas poder hacer un análisis completo y poder entender qué es lo que está sucediendo, poder entender el porqué de los conflictos, el porqué, aunque todo parezca que beneficia a un contendiente de un conflicto, tiene mucha probabilidad de perderlo. Entonces, esto solo se puede entender con esas herramientas, y con esas herramientas hacer un análisis de verdad que merezca la pena, que sea riguroso, que esté fundamentado, y que no sea simplemente una patraña soltada ahí, que lo pueden adornar con palabras, lo pueden adornar con argumentos generalmente falaces, mal construidos, pueden adornarlo con datos falsos, pueden adornarlo con historias que no han sido como realmente sucedieron. Y efectivamente se puede hacer toda una falsificación de la realidad, pero quien quiera hacer un análisis serio, cualquiera de nosotros, no porque lo tengas que hacer para alguien o para alguna institución, una entidad, no, simplemente para entender lo que pasa, para entender la realidad. Yo creo que la geopolítica, entre otras, es una gran herramienta y, bueno, pues nos viene bien conocer un poquito, saber distinguir cuando alguien habla de geopolítica y cuando nos está soltando una homilía que no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Entonces, bueno, pues os agradezco la atención, os agradezco que hayáis aguantado hasta aquí pues esta charla. Posiblemente no es la más divertida. Podríamos estar hablando de lo que está sucediendo en estos momentos en los frentes de guerra o en los pasillos de las cochiqueras políticas donde se mueven los gorilillas y los caniches de la oligarquía, ¿no? Pero bueno, pues también yo creo que a veces hay que hablar un poco de teoría, ¿no? Es decir, para saber un poco distinguir al menos, o que nos suene, qué es esto de la geopolítica, qué es esto de las relaciones internacionales, qué es esto de los conflictos. En definitiva, qué es, cómo se mueve, qué está pasando en el mundo en el que vivimos. Así que nada, pues hasta la próxima semana. Ya estará Ariel con nosotros. Que paséis unos buenos días y, como siempre, recordaros dar al me gusta, suscribiros, es decir, compartir los vídeos con vuestras agendas, con vuestros amigos, con los grupos que creáis que le puede tener algún interés y pues nos vemos. Creo que nos toca el próximo jueves. Yo tengo un viaje, pero vamos a intentar estar. Y si no, pues el próximo domingo estaré de nuevo con ustedes. Hasta la vista entonces. Adiós.